Desde el diálogo interreligioso hasta el ecumenismo, el Papa Francisco logró fortalecer la unidad religiosa mundial y consolidó el papel de la Iglesia más allá de las divisiones de credo. Comprendió y con total certeza lo que es el hombre en su dimensión, en su angustia, en lo que significa la genuina religiosidad. Y en ese sentido creo que el Papa ha hecho enormes aportes. Como no cristiano, debo decirte que creo que para los cristianos y para los católicos en particular, ha reconciliado a millones de católicos con la Iglesia y con la religión, y como alguien que desde la cultura judía y universal lo mira, digo, estos son los modelos genuinos de lo que todos los seres humanos buscamos de alguien que se pueda llamar religioso. Tenemos un diálogo que no se daba. Comenzó con Juan Pablo II, con este encuentro de Asís, pero quedó ahí. Con el Papa Benedicto no se dio tanto diálogo. Con el Papa Francisco todos eran bienvenidos, todos eran hermanos y no había esta diferencia de cristianos, judíos, musulmanes. No. Todos éramos bien recibidos. Y somos bien recibidos en la catedral. Vamos y de la mejor manera. Diálogo no significa pensar igual, o creer igual, o tener un consenso. No se trata de eso. Y eso abordamos también con el Papa Francisco. Y él en su obra, Fratelli Tutti, Todos Hermanos, lo explica de la mejor manera. Cuando hablamos del diálogo, de la convivencia interreligiosa, significa en vez de cerrarse, aislarse, separarse por las diferencias, priorizar en las similitudes, en los valores en común. Y cuando hablamos los valores, las enseñanzas en común, encontramos mucho más en común que los aspectos que nos dividen, en particular como las tres religiones abrahámicas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo. El Papa Francisco se caracterizaba por tener un diálogo accesible, directo, simple y generar puentes en lugares donde no lo había. Él creó un puente, ya siendo cardenal, elevó este puente y nosotros, como diría, estamos sentados sobre los hombros de un gigante, porque en otros países no se da este diálogo. Y cuando nos encontramos éramos ortodoxos, musulmanes, judíos, todos saludándonos, todos despidiendo a un hermano. Fue muy emotivo la oración interreligiosa. Quiero destacar su humildad. Muchas veces, incluso en nuestras audiencias privadas, él hablaba todo el tiempo de nosotros. Y estábamos entre católicos, por supuesto, él, y después judíos, musulmanes o no católicos. Pero él todo el tiempo hacía hincapié en nosotros. Entonces se ponía en la misma altura, con esa humildad, con esa apertura y esa enorme calidez. Siempre reconoció el vínculo absoluto entre lo judío y lo cristiano. Jesús era un rabino de la época y él se identificaba plenamente con el accionar de Jesús y con los evangelios y con la prédica, con lo cual, bueno, siempre estuvo abierto a todos, y en particular al judaísmo, porque entendía que Jesús, que era el modelo que él quería y siguió, era un judío, y en ese sentido recibía a los judíos como grandes amigos. Lo consideramos un amigo, una persona muy cercana, porque él rompió muchos paredes, muchos muros que existían así en el mundo musulmán y los reemplazó con nuevos enlaces, con nuevos puentes. Por ejemplo, fue el primer papa que recibió a la delegación de la Comunidad Musulmana Ahmadía en el Vaticano, que yo represento en Argentina, incluso tuvo intercambio a través de cartas, obsequios con el jalifa de la Comunidad Musulmana Ahmadía, su santidad Mirza Masroor Ahmad. Después fue el primer papa que viajó a países musulmanes como Irak, Bahrein, Emiratos. Uno de sus últimos viajes fue a Indonesia. Y después incluso firmó un documento muy importante con el imam de Cairo, que luego se convirtió incluso en una fecha adaptada por las Naciones Unidas. Y cada año, el 4 de febrero, en recuerdo a ese encuentro, se celebra el Día de la Fraternidad Universal. Y acá no hay diferencia de que porque yo soy de una iglesia y tú eres de otra no nos podemos sentar a dialogar, o no te puedo invitar a mi comunidad para celebrar. Hemos estado con los judíos celebrando el Pesaj, hemos estado con los musulmanes celebrando el Ramadán. Así que levantó puentes que en otros países no se dan. Que somos hermanos, la unidad. Entre todos tenemos que caminar juntos. Porque si nosotros, que somos religiosos, no traemos la paz, el mundo no la va a traer. Entonces nos toca a nosotros.
y no discriminar por la religión y no pelear por la religión. Todos somos hijos del mismo Dios. En épocas de guerra, el Papa Francisco estaba preocupado por los conflictos armados y en sus viajes buscó consolidar lazos de hermandad. Resume muy bien su pontificado. En su última misa, el Papa una vez más condenó todas las guerras, todos sus conflictos armados y en particular suplicó por el cese al fuego en Gaza. Y para mí eso marcó realmente su pontificado y también su compromiso con la paz y la santidad de la vida. Él no defendió solamente las vidas o la santidad de la vida de los católicos, sino que era realmente una persona comprometida con la dignidad de la vida humana sin distinción por etnia y por religión. Por eso, tantas veces sea el conflicto en Ucrania o la guerra en Gaza, el Papa condenó la matanza, la masacre de personas civiles y alzó su voz a favor de la paz y en el sentido de resolver las diferencias a través de la diplomacia, a través del diálogo, y aclaró tantas veces que la guerra es una derrota para la humanidad. Voy a extrañar del Papa su compromiso con un mundo mejor, con un mundo más pacífico, con una humanidad más humana. Y eso en su rol, que creo que a pesar de ser la figura máxima de la Iglesia, tenía una cercanía con el pueblo, esa humildad, y avalaba, respaldaba sus palabras, sobre todo con sus gestos, con sus hechos, ¿no? Ahora fieles de distintos credos comienzan a preguntarse cuál va a ser el futuro de la Iglesia y del legado del Papa Francisco. Yo creo que todavía no alcanzamos a dimensionar la importancia de este Papa. Yo quiero creer que lo que ha logrado avanzar en términos de la apertura de la Iglesia a todos, de ser integrador, de cobijar, eso va a seguir siendo parte de, y creo que en este momento de la humanidad su mensaje fue absolutamente oportuno, y hay que decirlo, fue un argentino de pura cepa, que vivía en la Argentina todo el tiempo sentado en el Vaticano. Voy a extrañar del Papa Francisco personalmente su estilo de transmitir algo profundo y espiritual con palabras muy sencillas y cortas. Sí, y siempre mezclado con un toque del humor argentino. Entender al hombre, como me dijo alguna vez, cuidado con creérsela, lo decía para él. Es decir, un hombre que sabía, y me dijo también, todos somos pecadores, sabía tan profundamente lo que éramos como seres humanos, que creo que eso es lo que la gente tiene que ponderar de su legado. Un papa que no te preguntaba si eras judío, cristiano, agnóstico, heterosexual, no le importaba nada. Él quería hablar con otra persona, con un ser humano, y entendía que cuando hablaba con vos y te miraba, ahí aparecía entre ese diálogo entre uno y otro Dios. Y eso es lo que él vivió, y creo que nos deja a todos, y hay que poder rescatarlo permanentemente. Yo creo que en el tiempo, porque somos tan particulares, juzgamos sin estar en los zapatos de él, que usaba los mismos de siempre, ni siquiera eso quiso cambiar. Digo, pero este Papa ha sido para la Iglesia y para el mundo una bendición absoluta. El próximo Papa pueda continuar con ese legado, con esas semillas que el Papa Francisco había sembrado, ¿no? En nuestro caso, incluso como musulmanes. No hay dos seres humanos iguales, con lo cual, igual no. Ojalá se encuentre alguien con una sensibilidad como la que Francisco, Jorge Bergoglio le trajo al mundo. Se necesita de estos hombres. Y el legado que dejó el Papa Francisco fue el amor. Vernos como hermanos, realmente vernos como hermanos, no solamente decirlo, sino hacerlo. Realmente que yo me encuentre con otra persona y lo vea como parte de mi familia. Porque a veces se dice, pero no se hace.